¿Qué onda, mi gente? Oigan, de los videos que encuentras de repente en el Tiki Tiki, no sé dónde me salió este, pero igual, te salen por aquí en las redes sociales y te ponen a pensar. Este personaje que está aquí es mexicano, bueno, se me va el nombre, pero bueno, los que lo ubican, lo ubican. Una persona muy controversial que hace comentarios, conclusiones, análisis, pensamientos, no sé, de todo un poco, ¿no? Es un, ¿cómo le dicen? La palabra correcta es un tipo de filósofo, filosofía. La filosofía, lo que ha cambiado el mundo por la historia de la raza humana, lo que ha cambiado, la materia, filosofía, eso de pensar, cuestionarse, llegar a fondo, hacer el psicoanálisis y todas las cosas sabidas. Iba a decir otra palabra, pero no son mamadas, son las cosas que todo el mundo debería estar pensando. Escuchen esto que dice aquí este personaje de La Roña, que es un hombre, este compa es de Guadalajara, se va el nombre, hombre, pero es actor, hace doblajes, te lo ubican. La Roña dice esto, escuchen esto. La maternidad, bueno, mira, la gente no tiene idea de la historia real de este planeta. La primera civilización humana que habitó este planeta era hermafrodita. No les voy a contar la historia, el caso es que por alguna razón, una cosa histórica importantísima, se dividió a la especie en dos géneros. Imagínate pensar de repente esto, escucharlo, cuando has creído una teoría, una historia, una versión, y de repente pensar esto, ¿ok? De repente pensar esto y decir, oye, ¿cómo vas a decir que el primer ser, ser humano era hermafrodita? Para los del CONALEP, dice por ahí el Franco Escamilla, y los que no saben qué significa hermafrodita, es un ser humano que tiene las dos partes, ¿no? Que tiene las dos partes, hembra y mujer, es hermafrodita, es de los dos. Imagínate pensar que la primera raza humana, si nos basamos en la historia de, ahora sí que Darwin y todos esos que eh, creen en la evolución de la especie, la chingada y todo eso, pues te quedaría así uno como que de repente, oye, ¿y qué tal? Ahora sí como los del fútbol. Y sí, el primer hombre, la primera creación, y si lo vemos también por el lado eh, religioso, ¿y qué tal? Y sí, si Dios hizo un solo ser humano con los dos aparatos reproductivos, ándale, esa es la palabra, bien, Sport, bien, con los dos aparatos reproductivos, pero al ver que así no podía o no podía hacer una creación, una descendencia, o sea, o a lo mejor y sí, o a lo mejor y sí, y imaginarte esto de repente, una autonomía en un solo cuerpo, o sea, tú decidir cuándo te, ahora sí que cuando te preñas y cuando no te preñas, o cuando quieres hacer familia o quieres engendrar y la fregada, ¿no? Imagínate un ser que tenga la decisión de, valga la redundancia, de decidir o de hacer lo que él quiera. O sea, ¿sí me explico? Dicen que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, pensar en esta imagen de que sí pudiera ser posible que el primer ser humano ah, tenía los dos, es algo interesante, algo que te pone a pensar, raza. Pero ¿por qué se dividió? Pues vuelvo a repetir, porque ahí no habría control. Si el ser humano se dirigía por el libre albedrío, así como todos nosotros, ya que éramos libres de decidir y hacer, pues jamás yo creo que hubiese habido descendencia humana. O sea, hasta ese punto tiene sentido, ¿no? Pero vamos a ver qué dice aquí. Es lo que viene descrito en el Génesis. No es que Adán dividió a la especie en dos géneros. Era hermafrodita. No les voy a contar la historia, el caso es que por alguna razón, una cosa histórica importantísima, se dividió a la especie en dos géneros. Es lo que viene descrito en el Génesis. No es que Adán existiera antes que Eva, no, era una unidad y se separó porque había demasiado poder ahí. Se tuvo que disminuir la fuerza, entonces se creó una carga energética femenina y una masculina y que embonaran por donde debían embonar. ¿Ah?
Y ahí la pregunta que yo, eso sí me lo he cuestionado yo personalmente, ¿no? El diseño de cómo hacer el acto, el diseño de cómo crear vida, el diseño de cómo, eh, eso, crear vida, el inicio del todo, el inicio de la vida, el inicio. Ese diseño sí me lo he cuestionado yo personalmente. ¿Por qué el diseño? ¿Por qué la forma? ¿Por qué la mujer recibe, el hombre descarga, el hombre deja, el hombre? Eso sí me lo he preguntado, ¿no? ¿Cómo el diseño de Dios fue creado pensando en todo? O sea, el mismo ciclo de una semilla que de repente pues tiene que ser plantada y de ahí salir el fruto, ¿no? Es un ciclo natural, orgánico, mágico, no sé, extraordinario, diría yo, una cosa increíble, o sea, cómo y el diseño, ¿no? Porque ese huequito se tiene que llenar, complementar con el de otro ser humano para generar vida orgánica, gratis y con gusto y con placer, ¿no? De repente. Porque si te ves una vagina, pues es como un pene invertido. De hecho, hay más materia, tejido vaginal en el mundo que peneano, porque obviamente para que entre tiene que ser más grande que lo que entra, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, hasta en eso ganan las mujeres. Esta Ahí está, ¿no? Ese es un análisis, una observación que sí te pone a pensar, porque sí, en realidad, por años se dice o se sabe clínicamente que eso es la parte íntima de una mujer, no es un pene ahora sí que invertido al revés, un ciclo de vida, raza, un ciclo de vida que tuvo que haber sido dividido por alguien que pensó en algo más, en la descendencia, en la multitud, en el multiplicar, en el general, en el hacer. Pero el diseño, raza, el diseño, si somos descendientes de un, lo voy a decir así al revés, nepe, que para que haga vida o engendre vida, tiene que estar en otro cuerpo, en otra especie, en otra parte que no sea de él mismo. ¿Sí me lo digo? Hace sentido, raza. Hace sentido. De repente me quedo yo así como que, Dios mío, lindo. Qué cosas de repente escuchando mm, lo que sale aquí en TikTok y la bregada, ah, te pone a pensar porque sí. O sea, qué forma, qué diseño pudiera ser, o Dios se hubiese inventado, para generar vida de su propia creación, sacar semilla de su propia creación, ¿no? Aunque sea del mismo arte, pero al revés, invertida, si me explico, un ciclo, somos un reciclaje, ándale, eso es lo que somos un reciclaje de energía, que la única forma de hacerlo es o era hacer un recipiente, en este caso la mujer, la tierra, el suelo, la maceta, como lo quieran ver, para así el hombre seguir en este planeta. Un reciclaje, una semilla, raza. ¿Hace sentido? Sí, hace sentido desde el punto de vista, pero ahí está la pregunta del millón. ¿Por qué dicen en la Biblia que a Eva la sacaron de la costilla de Adán? ¿Y qué tal si no simplemente no fue de la costilla, sino simplemente fue de el nepe de Adán, porque lo invirtieron para que hiciera un reciclaje obvio en otro cuerpo? O sea, no sé si me explico yo también, pero esto te pone a pensar, raza, jueves de dilemas y controversias. ¿Ustedes qué creen, qué opinan, qué hay detrás de todo este desmadre? Dios mío lindo. división genera la necesidad de la reunión, de la complementariedad. ¿Para qué? Pues para prosperar la especie y van a nacer por genética unos de una y unas de otro. El ADN humano tiene un par de cromosomas que están fusionados y esto lo dice la ciencia. Es una dupla que se hizo uno solo. Es lo que Darwin piensa que fue, bueno, no tenía ni idea de esto, pero si fuera uno darwiniano diría, este es el eslabón perdido. Es ahí cuando la humanidad pierde sus grandes poderes. Pero pues porque así es esta parte del universo. Ahí sería el castigo divino, ¿no? Ahí sería el castigo divino que Dios dice, la Biblia, que castigó al hombre porque pecaron. Pero bueno, son muchas cositas que si le sacamos conclusión y las ponemos a pensar, raza, sí hacen sentido de una a otra. Pero sí, estos comentarios, estas ideas, sí te ponen a trabajar la cabeza y a preguntarte de dónde salimos, para qué estamos aquí, quién nos puso aquí. Y ahí está, el eslabón perdido del ser humano es no saber qué chingados nos hizo,
quién nos hizo, para qué nos hizo, por qué sin pedirnos permiso nos aventaron a esta dimensión. Pero ahí está la pregunta. ¿Verdad, mentira, mito, realidad? ¿Qué piensan de esto? Hay guerras y unos combaten por dominar a otros, esta cosa predatoria, darwiniana finalmente, del supremacismo. Y la maternidad, pues es la única manera en la que puede prosperar la especie. Si quedara la mitad, como les decía, de la población puros hombres y una sola mujer, ya no prospera la especie. Porque entre ellos es imposible. Y al revés, sí. Con un hombre sí puede repoblar todo un planeta por todas las mujeres que hay, digo, mientras el eso hombre te también aguante. es En algo de realidad, pues es la sentido única común. manera en la que puede prosperar la especie. Y Escucha. así es esta parte del universo, así es. Hay guerras y unos combaten por dominar a otros, esta cosa predatoria, darwiniana finalmente, del supremacismo. Y la maternidad, pues es la única manera en la que puede prosperar la especie. Si quedara la mitad, como les decía, de la población puros hombres y una sola mujer, ya no prospera la especie. Porque entre ellos es imposible. Y al revés, sí. Con un hombre sí puede repoblar todo un planeta por todas las mujeres que hay, digo, mientras el hombre te aguante, ¿verdad? Te lo tienen que entregar, pues, en buenas condiciones y de ahí hasta que dure. Pero ya pensando en que va a dejar hijos e hijas, y todos de un padre común, ¿eh? Vamos a tener que ver que como también brincamos de las taras genéticas que se da por la endogamia. Por supuesto. O estoy muy culta. Ay, Dios mío. Ahí está, ahí está. Cosas que de repente te ponen a pensar y que nadie le pone atención, nadie lo cuestiona, nadie se enfoca en esto, cuando debería ser lo primero para saber descifrar nuestros problemas, raza. Esto debería ser lo primero, lo mandatorio, lo obligatorio, descubrir, entender, apreciar, calcular todas estas cositas que se dicen, analizarlas y tenerlas bien presentes. Esto es lo más básico, debería ser lo más básico, mandatorio de un ser humano, analizarlo, estudiarlo, para que nos dejemos de tantas pendejadas que están pasando en el mundo ahorita actualmente, ¿no? El dinero, el control, el sufrimiento, el desapego, el desamor, el me vale madre, el salvajismo y todas esas pendejadas que siguen. Si la raza humana se enfocara en esto y empezáramos por aquí, a entender lo que somos, analizar por qué estamos aquí, a encontrar una respuesta, la gente no perdería el tiempo en tontadas, estupideces como simplemente amasar dinero. Me vale madre que las naciones se mueran enteras, países de hambre, la chingada. Esto debería ser lo primordial. Si esto nos dirigiera en el mundo, desde mi punto de vista, raza, no existiera ni policía, ni cárcel, ni jueces, ni abogados. No necesitaríamos nada de esa pendejada. Piensen mucho, porse bien, y ahí está la clave, ahí está la clave. Yo creo que del por qué todo esto está distorsionado precisamente por los que nos están gobernando por los últimos 2000, 3000 años en el mundo. Piensen mucho, porse bien. Jueves de dilemas y controversias, ¿ustedes qué creen? ¿Qué piensan de esto?